Francisco Abundis, director general de Parametría y un formidable colaborador nuestro en nuestros espacios cada vez que te lo hemos solicitado y que con una gran generosidad participas con nosotros, mi querido y fraterno Paco. Gracias, gracias una vez más. Al contrario, el gusto siempre es mío, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Paco, ¿cuál es la respuesta del electorado en las pasadas elecciones del domingo 5 de junio en Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango? Y dime, ¿fue una participación alta o baja, dada tu experiencia? Mira, primero fue una participación baja, lo cual podría ser motivo de preocupación, pero dadas las condiciones que tuvimos en estas elecciones, es decir, que la mayor parte fueron elecciones abiertas, sobre todo en las que gana Morena, con los márgenes que gana, eso siempre te desincentiva la participación, es un fenómeno histórico. Si tú sabes que tu voto no tiene un peso específico y no va a cambiar al final una elección, cuando tienes elecciones de más de 30 puntos de diferencia o que llegaron a 60 puntos de preferencia, en realidad eso te puede desincentivar la participación. Una primera lectura te daría, sería, me parece útil compararlo con lo que pasó en el 2021. El año pasado, Ricardo, Morena ganó 11 de 15 elecciones, es decir, un poco más, o digamos, en números cerrados, 2 de cada 3. Lo mismo pasa en este año, gana 4 de 6. Yo te diría que no, que la diferencia para mí en 2006 no tiene que ver tanto con el número de elecciones que ganó. Digamos, gana Tamaulipas con un margen relativamente cerrado, que es una de las sorpresas de esta Sí. elección. Eh, yo te diría que Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo son elecciones que deberían de preocupar a la alianza por las diferencias, Ricardo. Hidalgo, la elección más votada para Morena de Sí, 21 elecciones, es decir, incluyo el 21 sí. y ahora el 22. De 21 elecciones, Hidalgo la más votada, 61.5. La segunda más votada, Oaxaca, Sí. y la elección con mayor diferencia entre primero y segundo lugar, Quintana Roo, 40 puntos de diferencia. 3-1, ¿no? Así es, no, sí, o sea, fue una elección, pues muy abierta, ¿no? Sí, De estas tres sí, que te digo, no vimos mucho en el 21. sí. Entonces, si pasamos al análisis de lo que pasó, digamos, en la elección que se cerró, que fue Tamaulipas, o donde gana el PRI su primera elección de estos últimos 2 años, Durango, que en realidad la recupera porque era un gobierno panista, como bien sabes, de Rosa Sáiz Puro. Si el margen con el que gana ahí el PRI o la reducción del margen con el que todavía gana Morena, pero se reduce a 5 puntos en Tamaulipas, la pregunta sería, ¿esto fue Sí. un mérito de la alianza o fue en realidad un tema de arreglos locales? Y yo te diría que la mala noticia para la alianza, a mí me parece, tiene que ver más con un arreglo local de Sí. gobernadores o de acuerdos que necesariamente, digamos, una alianza funcional PAN, PRI, PRD. Ahora, en el caso de los estados donde Morena gana, digamos, con un triunfos avasallantes como los que ya citabas, el caso de Quintana Roo, de Hidalgo, un poco de Oaxaca, eh, ¿este resultado se debe a los candidatos que postuló Morena o se debe a que proceden de Morena, el partido en el poder del presidente López Obrador? Esa es digamos, la otra pregunta importante a resolver, porque muy probablemente de eso va a depender el siguiente año que tenemos Coahuila y ya la muy conocida madre de todas las batallas, el Estado Sí, de México, ¿no? Antes de pasar al 24. Te diría que ha sido muy exitoso el método de selección de candidatos de Morena. Yo creo que hay que reconocer
su eficacia y no por validar un poco pues, nuestro oficio, que es el de las mediciones y las encuestas, pero creo que su método de seleccionar sus candidatos como el mejor posicionado, el que tiene más reputación, tiene una batería de 10 preguntas que al final resulta en una Sí. suma de 11 puntos, porque todo el tema de género vale 2 en esa batería de preguntas. A mí me parece que les ha resultado muy eficaz y entonces en muchas elecciones que hemos visto, Ricardo, da la impresión que el electorado al inicio de elección empieza Sí. votando por Morena, por la plataforma, pero conforme transcurre la elección y vas conociendo al candidato, que fue el caso de Hidalgo o de Oaxaca, por ejemplo, Quintana Roo, la diferencia se va ampliando. Entonces, Hidalgo, por ejemplo, una elección que ya empezaba con una diferencia de 20 Sí. puntos, acaba en 30, básicamente porque la plataforma que te respalda, que es el partido del presidente, más un buen candidato, pues esas elecciones no tienen competencia. Y más cuando, como decías hace rato por ahí, hay también cierto apoyo del gobierno local, aunque no sea de Morena, que se sospecha que está operando a favor de el candidato morenista, porque quieren ir con quién va a ganar, no con quién va a perder. Sí, digamos, hemos llegado a un sistema electoral, creo que le da mucho seguimiento a las elecciones. Las prácticas clientelares no han desaparecido, pero ciertamente los gobiernos pesan, ¿no? Aquí la pregunta Sí. sería, para el tipo de elecciones donde el PRI pierde, por ejemplo, como Oaxaca o como Hidalgo, ¿qué fue lo que pesó más? ¿Pesó el gobierno local o el gobierno federal? Sí. Y a juzgar por lo que vimos en mediciones, encuestas de salida, estados como Hidalgo, más del 70% de la gente que votó por Morena tiene programas sociales. Mm. Entonces, aquí también hay toda una reflexión de hasta dónde los programas sociales del gobierno federal están teniendo un impacto en esta preferencia por Morena o por sus candidatos. Ahora, ¿es un logro significativo o pequeño la victoria de la oposición en tan solo Aguascalientes y Durango? Es decir, ¿es un tanque de oxígeno, es una señal de esperanza o por el contrario, es una señal de que todo está perdido? Ahí te diría que digamos, más allá del verlo como una victoria de la alianza, los separaría como en dos categorías y ahí sumaría nuevamente dos estados del 21, que fue Chihuahua y Querétaro. El PAN ha sido muy bueno, ¿no? Como partido para defender sus plazas o para defender los gobiernos que ya tiene y además son gobiernos con muy buena reputación, sobre todo el de Querétaro, por ejemplo, ¿no? Del año pasado. No es un tema menor que el hoy gobernador Curi haya ganado con 53 puntos, es decir, con mayoría absoluta. Eso, ¿no? Es un contraste muy fuerte con lo que está pasando a nivel nacional o en el caso de la panista en Aguascalientes, Teresa Jiménez, que termina ganando también con una diferencia de casi 20 puntos. Yo te diría, no obstante que a nivel nacional, en la última elección federal que tuvimos y lo que dicen nuestras mediciones, parece que el PAN y el PRI están muy cerca, digamos en el 21, PAN 18 y Sí. décimas, PRI 17 y décimas. A nivel local, la historia se ve totalmente distinta, es decir, Ah, el PAN sí es capaz de defender sus plazas, el PRI, pues salvo Durango, no ganó otra cosa en 21 elecciones. sí. Entonces, yo no lo vería necesariamente, y nuevamente, como te mencionaba, a mí me parecería un tema de preocupación para la alianza, que no para el PAN, ¿eh? O sea, para la alianza yo creo que no veo un avance sustancial, pero al PAN lo veo resistiendo, lo cual ya me parece bastante meritorio, ¿no? Finalmente, mi querido Paco, a reserva de lo que quieras añadir, esto, a ver, no tienes una bola de cristal, pero ¿qué señales envía este 2022 hacia el 2024, la elección presidencial crucial para el país? Y, si me permites, ¿qué importancia tendrá la escala del próximo año, sobre todo en el Estado de México, que por su abundancia de votos, en fin, es crucial?
Así es. Mira, no es, digamos, así como infancia no es destino, el Estado de México tampoco es destino, Sí, ¿no? sí, No es quien gane. Hemos tenido las dos situaciones que, digamos, que sí es el electorado más grande del país. Estás hablando de casi 13 puntos del electorado, ¿no? Es un electorado sí, un padrón muy grande. Eh, yo te diría que más allá de los números, lo que pasó ahora con estas elecciones, lo que pasó en el 21, en algún sentido contribuye de manera muy positiva, muy favorable a la narrativa de que Morena es inevitable para el 24. Es decir, estás gobernando ya solo Morena, 20 estados, luego tendrías estados, bueno, más aliados, ¿no? Serían 22. Sí, bueno, ya veremos Estado de México y Coahuila, pero se ven, dado lo que ¿no? ha pasado en sí, estas elecciones de los últimos 2 años, sí, y electoralmente, pues sí se ve como una maquinaria muy ya. complicada de enfrentar. Ese elemento de la narrativa, Ricardo, yo creo que es muy fuerte para la ciudadanía. ¿Algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado, mi querido Paco? Pues simplemente siempre hay sorpresas en esto, digamos, por más estados que tenga hoy día Sí, Morena, hay que recordar que en el 2000 el PRI perdió con casi este número de estados, Ricardo, es decir, sí, gobernando más de 20 estados. Pero bueno, era un PRI que pues ya venía en una crisis que yo te sí, diría, para quien hoy día está cuestionando la viabilidad de ese partido, esta crisis no empezó con este presidente, ni empezó con, no, esta crisis empezó hace 25 años para el PRI. sí, Empezó cuando perdió la Ciudad de México en el 97. con Y es una Cárdenas. crisis que simplemente tuvo por ahí digamos, un cambio de tendencia Sí, cuando ganó Peña Nieto durante su presidencia, pero que lleva ya mucho tiempo. Entonces, sí, yo creo que aquí la oposición creo que sí debe de reflexionar mucho sobre sus sí. estrategias, sobre sus liderazgos, si quiere llegar en buenas condiciones al 23 y al 24. Francisco Abundis, director general de Parametría, el referente más confiable de la opinión pública en México. Te aprecio como siempre y te agradezco, mi querido Paco. Un abrazo grande, fraterno, y gracias por estar con nosotros. Ha sido muy aleccionador escucharte. Al contrario, Ricardo, siempre me gusta estar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Gracias. hasta pronto, hasta siempre. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo, lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta entonces.